Bienvenidos hermanos a la lección número 10 de nuestro curso de Historia de la Iglesia. Vamos a seguir en esta oportunidad nuestro estudio de los concilios ecuménicos. En la lección anterior dimos una breve introducción al concepto de los concilios ecuménicos, a su importancia, y también hablamos acerca del primero de ellos, el Concilio de Nicea del año 325, el primer concilio de Nicea. Porque vamos a ver que hay un segundo concilio de Nicea, un segundo concilio ecuménico de Nicea. Pero en esta oportunidad, al menos en este momento, en este instante, vamos a hablar acerca del segundo concilio ecuménico que tomó lugar en el año 381. Es el primer concilio ecuménico de Constantinopla, que ya para este tiempo era la nueva capital del Imperio Romano. ¿Se acuerdan de que vimos de que Constantino había cambiado la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, la ciudad de Constantino, la nueva Roma? Y como nueva capital del imperio, también se convierte en el lugar donde se celebra este segundo concilio ecuménico. Y vemos de que una vez más vamos a tratar con la fe nicena. Y bueno, creo que de cierta manera podríamos decir que todos los concilios ecuménicos tratan con la fe nicena. Ciertamente todos se ven como sucesores y defensores de la fe que los primeros padres defendieron en Nicea. Pero en este caso hay una conexión especial con Nicea porque vamos a ver de que es de este concilio que realmente sale la versión final, la versión que todos conocemos del famoso Credo de Nicea. Y la necesidad de volver a hablar acerca del credo para este concilio se debió a que el primer concilio ecuménico, a pesar de que es muy celebrado y reconocido, realmente no pudo poner un fin a la herejía arriana. Algo muy irónico surgió, si recordarán de nuestras lecciones anteriores, a pesar de que el primer concilio ecuménico, el cual fue convocado por el emperador Constantino, este concilio condenó de manera firme, de manera enérgica a Arrio y sus enseñanzas. A pesar de todo eso, Constantino, el que convocó ese concilio, parece que recibió el bautismo cristiano de manos de un obispo arriano. Parece que Constantino, hacia el final de su vida, comenzó a inclinarse a la doctrina que su concilio había condenado. Y parece que sus descendientes, aquellos que lo sucedieron en el trono del imperio, también simpatizaban con esta postura arriana. Y esto, como se pueden imaginar, creó muchos problemas para la iglesia. Porque ya para este tiempo hemos visto que los llamados emperadores cristianos tenían mucho poder en el gobierno de la iglesia. Eran pues los emperadores romanos quienes convocaban estos concilios ecuménicos, pero aparte de eso también podemos ver
a través de las circunstancias de este segundo concilio, de que los emperadores también podían cambiar obispos y poner a uno diferente que se ajuste a las preferencias del emperador. Y entonces vemos que cuando habían emperadores arrianos, ellos ponían a sus obispos arrianos como dirigentes de las iglesias. Y aquí pues vemos una de las desventajas más grandes de esta alianza entre la iglesia y el Estado, y es que una vez que se comienza a trabajar con el Estado mano a mano, pues también vemos que la iglesia se expone a que el emperador o el rey, el gobernador, se pueda tomar atributos que no le corresponde y querer inmiscuirse en el gobierno de la iglesia, como hicieron estos emperadores arrianos. Y fueron estos obispos arrianos quienes en esta circunstancia también convocaron su propio concilio que produjo en el año 358 en la llamada fórmula de Rímini, una confesión que debe pues contrastarse con la de Nicea, en contraste con la afirmación de Nicea que dice que el Hijo es homoousios, es decir, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre. Esta fórmula arriana hablaba del Hijo como similar al Padre. Fíjense que se intenta dar cierto honor al Hijo porque se le confiesa como similar, pero si es similar, quiere decir que no es igual. Y si no es igual, entonces el Hijo no es divino. Hay una contradicción con no solamente la fe de Nicea, sino también pues el evangelio apostólico que se había estado predicando a través de los siglos. Para fortuna de la ortodoxia, de la sana doctrina, en el año 379 sube al trono imperial Teodosio, quien era un acérrimo defensor de la ortodoxia nicena. Y así pues, Teodosio decreta el edicto de Tesalónica en el año 380, en el cual se declara al cristianismo niceno como la religión oficial del imperio. Aquí vemos pues una corrección a lo que muchas veces escuchamos. Como hemos dicho, Constantino no es el que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. El que hace eso, como acabamos de decir, es Teodosio. Constantino lo que hace, él legaliza y favorece a la iglesia y ciertamente encamina el curso de la historia para que llegue al punto que acabo de mencionar, de que uno de sus descendientes, Teodosio, haga del cristianismo niceno la religión oficial. Pero fíjense que no es cualquier tipo de cristianismo, no es el cristianismo que cualquier versión que uno pueda decidir, sino es como acabamos de decir, el cristianismo niceno, el cristianismo que confiesa, se adhiere a el credo de Nicea que se produjo en el primer concilio ecuménico. Así que para sellar esta victoria de la ortodoxia, Teodosio también convoca pues un segundo concilio ecuménico en el cual se presentan unos 150 obispos, curiosamente todos del oriente, no había ninguno del occidente, aunque eventualmente las iglesias del occidente, las iglesias latinas, también van a aceptar las resoluciones de este concilio y por eso se considera un concilio ecuménico, un concilio universal. Y el propósito de este segundo concilio ecuménico, concilio de Constantinopla, pues era una vez más reafirmar la fe de Nicea en contra de
todos estos avances del arrianismo, pero además también expandir y completar el credo. Porque si ustedes recordarán, el credo, si bien el credo de Nicea en su primera versión habla acerca de la deidad del Hijo de manera clara, pero no dice nada acerca del Espíritu Santo. Además de, me refiero, además de afirmar la creencia en Él. La primera versión del credo de Nicea simplemente dice creemos en el Espíritu Santo, pero no especifica qué es lo que se cree acerca del Espíritu Santo. Así que este segundo concilio ecuménico también le da la oportunidad a la Iglesia para que complete su confesión trinitaria y explique lo que cree acerca del Espíritu Santo, porque justamente había surgido en estos años la pregunta: si decimos de que el Hijo de Dios es homoousios con el Padre, de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma divinidad que el Padre, la pregunta surge: ¿se puede decir lo mismo acerca del Espíritu? ¿Es el Espíritu Santo también homoousios con el Hijo y con el Padre? Especialmente porque habían algunas personas que decían que no lo era, y a esto se les denominaba como neumatómacos, es decir, los que contendían en contra del Espíritu. Y entonces, pues, este credo completo, más extenso, esta versión final del credo de Niceno, se convierte en la afirmación clásica del cristianismo trinitario. Y hasta el día de hoy es recitado por varias iglesias, no solamente la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas, pero también muchas iglesias protestantes, ciertamente las más tradicionales. ¿Qué dice pues el credo? Bueno, leámoslo juntos. Lo vemos en las diapositivas que tenemos. Dice así esta versión final del credo, que creo que dijimos anteriormente, se le conoce como el credo de Nicea a esta versión del credo. Y ciertamente tiene sus raíces en el concilio de Nicea, pero técnicamente pues no es el credo de Nicea, es el credo niceno constantinopolitano, porque es el producto no solamente del primer concilio, sino también del segundo, pero ya se dan cuenta cómo es mucho más fácil llamarlo el credo niceno que en lugar de decir el credo niceno constantinopolitano. Es un poco más complicado, ¿verdad? Pero este credo dice lo siguiente, como lo tenían en las diapositivas. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, ahí está la palabra clave, homoousios, que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fíjense un par de cosas interesantes, ¿no? Como ya he mencionado, básicamente se repite lo que se había afirmado acerca del Hijo en Nicea. Un par de frases que se cambian, pero en esencia es la misma afirmación, ciertamente con respecto al Hijo. Pero ya como advertimos hace un minuto, la confesión acerca del Espíritu Santo es mucho más robusta, mucho más completa, y se toman varias descripciones del Espíritu de la Escritura.
podríamos dar una cita bíblica para cada una de las frases que se menciona. Al Espíritu se le llama en el Nuevo Testamento Señor, se le llama el dador de vida. Esta frase que procede del Padre se toma del Evangelio de Juan. En su versión original solamente se dice que procede del Padre, haciendo eco de lo que dice la Escritura, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero en la versión occidental de este credo se añade la frase y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Y esto es una característica de la versión occidental, latina, del credo. Y como vamos a ver, se convierte esto en una fuente, en una ocasión de muchísimas y muy serias disputas y debates entre los cristianos latinos y los griegos. Pero esta expresión es importante porque sin usar la palabra homoousios realmente sugiere la misma idea. Se toma, como hemos dicho, esta frase de la Escritura, pero esta frase que procede del Padre sugiere de que si bien la relación del Hijo, del Espíritu con el Padre no es exactamente igual a la del Hijo, porque si no se hablaría de dos hijos, se habla del Espíritu, pero como Espíritu que procede del Padre, es decir, que haya su origen en el Padre y, por decirlo así, sale del Padre, se emite del Padre. También comparte la sustancia del Padre, porque viene de adentro del Padre, ¿no? Sabemos que esto es lenguaje figurativo, el Padre no tiene cuerpo, pero de todas maneras este lenguaje figurativo apunta a la misma idea de que es de la misma esencia del Padre. Y por si esto quedaba alguna duda al respecto, vemos que la siguiente afirmación despeja todas estas dudas, ¿no? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Vemos pues que aquí, aunque no se usan estas frases, ciertamente se establece de manera muy clara pues la doctrina tradicional de la Trinidad, la cual afirma de que hay una sola esencia divina, pero que existe en tres personas eternas, ¿no? Tres personas que existen eternamente, los cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que han tenido una comunión perfecta por toda la eternidad. Fíjense que también se habla acerca de la iglesia, del bautismo, lo cual me parece que entendido de manera correcta, no se habla de que nosotros creemos en la iglesia de la misma manera en la que creemos en el Padre o en el Hijo o el Espíritu Santo, porque en el caso de estos anteriores estamos hablando de personas divinas, pero de todas maneras se confiesa la fe en la iglesia como la obra más grande de este Dios trino, de este Espíritu Santo. Como dice, dador de vida, el Espíritu es dador de vida, el Espíritu, en nombre del Hijo, proveniente del Padre, el Espíritu pues forma esta comunidad, dando vida a los creyentes. Y la palabra católica que encuentran ahí, como seguramente ya ustedes lo deben tener claro a la luz de todas las lecciones que ya estamos teniendo, no se refiere a la Iglesia Católica Romana, sino a la Iglesia Católica antigua, ¿verdad? A esta Iglesia universal que estaba repartida por las naciones, pero se veía como una sola Iglesia. Y esto pues, después que se llega a esta conclusión, a esta definición, como hemos dicho, Teodosio se asegura de que no se permita que ningún obispo de la iglesia confiese una fe diferente. Y entonces, de manera realmente
definitiva, Teodosio pues logra echar al arrianismo de la iglesia. Bueno, tal vez no de manera absoluta, ya que siempre van a haber personas que se quedan con algunas de esas ideas o las consideran de manera secreta. Sabemos que hasta el día de hoy hay personas que profesan lo que los primeros concilios condenaron. Pero una de las cosas que vemos también es que en el primer canon de Constantinopla mencionamos de que estos concilios no solamente producen credos, confesiones de fe, declaraciones de doctrina, sino también emiten decretos para la iglesia. Y en este primer decreto de Constantinopla se mencionan varias herejías que son contrarias a la doctrina de la Trinidad. Y por eso es que se les menciona por nombre para condenarlas. Como el tiempo apremia, nos voy a explicar lo que significan cada una de estos nombres, pero les recomiendo que vean los apuntes, que vean las diapositivas para que quede muy claro el tipo de errores que esta afirmación de fe, este credo quería condenar. Una de las cosas también que vemos es que en el resto de los cánones de Constantinopla también se comienza a afirmar la preeminencia del obispo de Constantinopla. Vemos pues entonces que aquí empieza esta tendencia, esta práctica, esta costumbre de que así como Roma había sido pues la iglesia principal y se convertiría pues en el centro del cristianismo latino, occidental, pensando en el futuro, pues Constantinopla también como nueva Roma estaba destinada a convertirse en el centro de la unidad eclesiástica en el mundo oriental, en el mundo del este, en el cristianismo del este. Pasamos entonces al tercer concilio ecuménico, el cual ocurre en Éfeso. Esto ya estamos en el siglo V, estamos en el año 431. Aquí lo que ocurre es de que es triste lo que vemos en estos concilios, que una vez pues que comienzan a resaltarse el honor, el prestigio de ciertas iglesias como Constantinopla. ¿Se acuerdan que acabamos de decir de que el antiguo concilio, el anterior concilio, había hablado de la preeminencia de Constantinopla? Después de Roma se reconoce en el concilio, pero una vez que ya se comienzan a poner distinguir rangos entre las diferentes iglesias, tristemente, pues la naturaleza caída del ser humano, la naturaleza pecaminosa, va a producir contiendas, luchas, envidias, y entonces vamos a encontrar que va a haber cierta rivalidad entre los mismos patriarcas para tratar de demostrar que cada uno era pues superior al resto. Y esto es algo de lo que empezamos a ver pues en este tercer concilio ecuménico, en que chocan, en el que entran en un debate, en una pugna, dos patriarcas. Por un lado, Nestorio de Constantinopla y Cirilo de Alejandría. ¿Por qué es que tienen este choque? Bueno, ya para este tiempo la iglesia parece que, al menos a nivel popular, había empezado a llamar a la Virgen María Theotokos, que de una traducción más literal, técnica, sería la portadora
de Dios, pero tal vez una versión más común de este término en el español sería Madre de Dios. Entonces, Nestorio parece que criticó esta costumbre que había surgido en la iglesia y proponía que a la Virgen, en vez de llamarla Theotokos, debería llamársele Cristotokos. No la madre o la portadora de Dios, sino la portadora de Cristo, de Cristo. Y esto pues causó alarma en Cirilo de Alejandría, obispo de Alejandría, patriarca de Alejandría, porque esto le sonó a él como que Nestorio estaba negando la divinidad de Cristo, porque después de todo, la razón por la cual a María le llamaban la Madre de Dios era justamente porque el niño que llevaba en su vientre era Dios en la carne. Como decía el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, Cirilo pues empieza una campaña contra Nestorio para condenarlo por sus errores. Nótense que cuando estamos hablando de este detalle y se le habla a María, de María como la Theotokos o la Madre de Dios, el propósito principal no parece ser pues ensalzar a María, sino defender la divinidad de Cristo. Por eso es que esto es un asunto que se lleva a un concilio ecuménico, porque se ve que esto es fundamental de la fe, porque tiene que ver pues con la persona de Jesucristo, con su naturaleza, con que si es o no Dios en la carne. Y bueno, Cirilo parece que también no quiso esperar mucho cuando finalmente se convocó este concilio por el emperador Teodosio II. No, este no es el Teodosio que mencionamos en el anterior concilio, es Teodosio II. Parece de que una vez que se reunieron, Cirilo se apresuró, no quiso esperar a las personas que tal vez pudieran haber defendido a Nestorio, el cual parece haber estado esperando a estos amigos para que él también se presentase. Pero bajo el liderazgo de Cirilo, la iglesia, pues, este concilio se apresuró en condenar a Nestorio, quien hasta ahora, pues, los estudiosos debaten cuáles eran realmente sus opiniones, sus ideas, porque se le atribuyen herejías, pero parece de que él mismo puede haber tenido una perspectiva más aceptable para la ortodoxia cristiana. Pero bueno, se condenó a Nestorio por dividir a Cristo en dos, cuando él no estaba dispuesto pues a afirmar de que María era Theotokos, la Madre de Dios. Él pues diría de que Cristo realmente era divino, pero María no era la fuente de la divinidad en Cristo, así que no debería llamársele Madre de Dios. Pero los que estaban a favor de ese término, pues alegaban de que en Cristo, en su persona, estaban unidas perfectamente la divinidad con la humanidad. Así que por esa unión que se llama hipostática en la persona, en la única persona de Jesús, es que pues se le acusó a este obispo, a este patriarca, de dividir a Cristo en dos, ¿no? De no atreverse a hablar de su divinidad en su nacimiento. Y entonces, desde ese tiempo, la devoción a María como la Madre de Dios, como la Theotokos, también se multiplicó porque se hizo una señal de la ortodoxia, ¿no? Si uno quería demostrar que era un cristiano con la perspectiva, el modo de pensar correcto, entonces tendría que referirse a la Virgen como Theotokos, como la Madre
de Dios. Y parece ser que desde este siglo V es que realmente se fortalece entre la Iglesia esta devoción a María. No es que no haya existido algo así desde antes, porque ya mencionamos de que ya desde antes del concilio ya se le llamaba, algunas personas la llamaban Theotokos. Pero ya desde este concilio en adelante, esta frase se hizo una señal de la ortodoxia cristiana. Y esto explica por qué es que también desde entonces también se le atribuyen un honor especial a la Virgen. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de el cuarto concilio ecuménico, el concilio de Calcedonia. Aquí seguimos en el siglo V. Vemos aquí de que justamente por este celo de combatir al nestorianismo, esta idea de que Cristo, las naturalezas de Cristo tenían que mantenerse separadas, este celo de defender la unidad en Cristo de la divinidad con la humanidad llevó a algunas personas, como el monje Eutiquio de Constantinopla, a hablar de que Cristo tenía una sola naturaleza, no dos naturalezas, para que no se piense que habían dos personas. Y a esta doctrina, a esta creencia, a esta enseñanza se le conoce como el monofisismo, es decir, una sola naturaleza, mono, uno, physis, naturaleza. Y entonces aquí parece que una vez más hubo cierta contienda también entre los patriarcas. Parece que el patriarca de Alejandría, Dioscoro, apoyó a este monje Eutiquio que hablaba de una sola naturaleza y se ganó pues la enemistad de León de Roma, del obispo León. Y entonces la situación se puso tan tensa que finalmente el emperador Marciano convoca a este concilio al que asistieron más de 500 obispos, haciéndolo el concilio ecuménico más concurrido de todos. El obispo de Roma, León, pudo conseguir de que uno de sus aliados, Pascasiano, pueda presidir el concilio, y entonces se condenó no solamente el monofisismo, pero también al patriarca de Alejandría, Dioscoro, por haber apoyado a Eutiquio. Y así, una cosa importante que ocurre aquí es que en este proceso de debate se lee una obra de León en la cual él intenta. El León no había llegado, no había podido visitar, participar de manera personal en este concilio, así que por medio de su representante él hizo llegar un escrito conocido como el Tomo de León, en el cual él explica su postura, que es la postura que finalmente se establece en este concilio, que afirma de que en Cristo encontramos efectivamente una sola persona más dos naturalezas, la divina y la humana. Y entonces este concilio de Calcedonia produce una definición doctrinal que no es un credo realmente, se podría llamar una expansión, aclaración, comentario. El nombre técnico es definición calcedonense, pero de todas maneras es una afirmación que las comparto con ustedes en las diapositivas y en los apuntes
para que puedan ver la expresión clásica de las dos naturalezas de Cristo. Ya que es una definición tan importante, la voy a leer. Ustedes la tienen en sus diapositivas. Dice así la definición calcedonense. Dice: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consubstancial, homoousios con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consubstancial, es decir, homoousios con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María la Virgen, Madre de Dios, Theotokos. Fíjese cómo una vez más se afirma esto. En cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de algunas de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido el símbolo, es decir, el credo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Vemos así pues cada vez se dan cuenta cómo se define más la ortodoxia cristiana, aunque hay que reconocer que ya en esos últimos dos concilios ecuménicos produjeron ciertas divisiones que dentro del cristianismo trinitario que perduran hasta el presente, hasta el día de hoy. Hay iglesias que se identifican como nestorianas, como también hay iglesias que podrían llamarse monofisitas, aunque ellas mismas prefieren un término un poco diferente, que es miafisita, que es en ambos casos pues se habla de una sola naturaleza, pero parece de que en ambos casos, es decir, en relación al nestorianismo y al monofisismo, parece de que tal vez un poco de esta competencia entre obispos, entre patriarcas, apresuró la condenación de estas posturas, porque hoy en día, ya con los ánimos más calmados, las iglesias calcedonenses, las que afirman Calcedona, han estado conversando en algunos casos con iglesias nestorianas e iglesias miafisitas y han llegado a ciertos acuerdos, lo que sugiere que tal vez en ese tiempo no se hizo suficiente esfuerzo para entender lo que el otro estaba queriendo decir, sino un apresuramiento a condenar a aquellos que no hablaban de la misma manera que uno. Porque, como dije, últimamente han surgido también algunas nuevas confesiones en las que iglesias calcedonenses sugieren tener la misma fe que las iglesias miafisitas y las nestorianas. Si ustedes quieren ver estas afirmaciones, declaraciones, las pueden ver en los apuntes e incluso las comparto en las diapositivas. Pero como tenemos que terminar la clase hoy,
este tema de los concilios ecuménicos, lo dejo para que ustedes lo puedan leer a su conveniencia. Estamos llegando a los últimos tres concilios ecuménicos. Primero, el quinto concilio ecuménico del año 553. Ese es el segundo concilio de Constantinopla. Y vemos que aquí, no se produce ningún credo, ninguna definición, pero se condenan ciertas obras. Parece que algo de la motivación para condenar estas obras fue que, como dijimos, se creó una división en el cristianismo oriental entre las iglesias calcedonenses y las iglesias miafisitas. Las iglesias miafisitas o monofisitas, ellas seguían fieles a sus principios, y esto creó pues un deseo de que pueda encontrarse una reconciliación entre estas iglesias. Y parece que esto motivó un poco el quinto concilio ecuménico, en el cual se condenaron algunas obras que parece que los monofisitas también querían que sean condenadas. Tratar de apaciguar un poco el conflicto, pero finalmente no tuvo éxito. Las iglesias siguieron divididas. Algo parecido ocurre en el sexto concilio ecuménico, en la que también este sexto concilio ecuménico, el tercero que ocurre en Constantinopla, ocurre entre los años 680 y 681 después de Cristo, y parece que justamente movidos por la intención de que llegar a un tipo de acuerdo con las iglesias monofisitas, miafisitas, algunos estaban proponiendo hablar de que Cristo solamente tenía una voluntad en su única persona, lo cual pues puede tal vez sonar bastante lógico e inofensivo, pero el concilio ecuménico pues concluyó de que, estrictamente hablando, se tiene que hablar de que Cristo tiene dos voluntades, que ciertamente siempre están de acuerdo, pero dos voluntades, porque Dios, como Dios, tiene una voluntad, y el ser humano también tiene su propia voluntad humana. Entonces se concluyó de que, en vez de decir, como lo decía esta postura, que el concilio condena como herejía el monotelismo, que es una sola voluntad, el concilio ecuménico concluye de que Cristo técnicamente tiene pues dos voluntades, la divina y la humana, pero que en él estas dos voluntades están siempre en armonía, en su única persona. El séptimo concilio ecuménico, que ya pues corresponde más a los tiempos medievales, pero lo menciono aquí para terminar con nuestro repaso de los concilios ecuménicos, es el segundo concilio de Nicea, en el cual pues se debate el uso de los íconos, de las imágenes en la iglesia, y el concilio concluye, determina de que es lícito en la iglesia usar imágenes del Señor Jesucristo, de la Virgen, de los santos, y que no se les debía dar adoración, porque adoración solamente se le daba a Dios, pero ciertamente veneración. Y todo esto pues partiendo de que la encarnación del Verbo, alegaban ellos, había santificado de cierta manera pues la naturaleza humana, por esta unión tan increíble, de tal manera pues que ya que el Hijo de Dios se había encarnado, pues entonces era lícito representarlo en su encarnación, pero que si se le representaba, entonces también tendría que mostrársele honor a esta representación. Y estos pues son los 7 concilios ecuménicos. Ya se dan cuenta
el enfoque que tenían en todos estos debates en defender un entendimiento ortodoxo, sano, acerca de la persona de Jesucristo, porque pues la persona de Jesucristo es fundamental. Es fundamental. No hay otro fundamento, no hay otro soporte que la persona del Señor Jesucristo. Y para nosotros como protestantes evangélicos es importante entender una cosa. Y esto nos alerta un poco acerca de la importancia de estos concilios. Cuando surgen los reformadores en el siglo XVI, ninguno de ellos se atreve a alterar las confesiones clásicas que hemos visto en los concilios acerca del Señor Jesucristo, de su persona, de la unión entre su unidad y divinidad. Por esa razón, los reformadores se llamaban reformadores y no revolucionarios. Ellos no querían inventarse una fe nueva, sino más bien purificar a la iglesia, corregir sus errores, pero siempre manteniendo la misma fe de siempre. Y es por eso de que estos reformadores seguían respetando la autoridad del credo niceno constantinopolitano, y de hecho muchas iglesias protestantes evangélicas lo siguen usando como parte del culto que le ofrecen a Dios. Y eso nos recuerda pues de que si bien somos salvos por la fe en Jesucristo, en su obra, no es en cualquier Jesucristo, no es el Jesucristo que nosotros nos queramos imaginar, interpretada a las Escrituras de cualquier manera, sino pues el Cristo verdadero, el Cristo único, el Cristo bíblico, el Cristo que la Iglesia de Jesucristo ha confesado a través de los años y que se presenta de manera clara en los concilios ecuménicos. Muy bien, hermanos, muchas gracias por prestar atención. Espero que se den cuenta de la importancia de los concilios ecuménicos para tal vez más razones por las cuales debemos nosotros prestar atención a los concilios. Pues por favor refiéranse a los apuntes, a las diapositivas también, donde va a poder encontrar más ideas. Vamos a terminar ya nuestro repaso con una oración. Padre, te damos las gracias por haber guiado a la Iglesia para definir su doctrina a través de los siglos que hemos repasado. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos sigas ayudando a mantener nuestros ojos en Cristo y entenderlo de manera correcta, de manera sana, de manera ortodoxa, que confesemos al verdadero y único Salvador. Ayúdanos a que sepamos cómo usar el testimonio de la Iglesia antigua para que nosotros también en el presente nos mantengamos fieles al único Cristo Salvador. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Hermanos, gracias una vez más por prestar atención. Espero verlos en la siguiente lección número 11, en la que estaremos hablando acerca de los padres de la Iglesia. Hasta entonces, bendiciones.